Buenas noches, profesor. Vamos a presentar el primer informe del curso de control automático. En este caso es cómo se hace el control de la posición de un motor DC, ¿no? Para esto primero hablamos de dos conceptos claros. Uno es el puente H. El puente H consiste en un arreglo, digamos, de semiconductores en el que básicamente lo que se hace es tener ahí un motor en el medio que se ve representado en el diagrama. Tienes 4 switches, ¿no? Entonces, para poder mover, digamos, el motor en un sentido, se tiene que polarizar, digamos, en el lado izquierdo del motor la corriente positiva y en el lado izquierdo del motor la corriente negativa. En ese caso, se tiene que activar el switch A y el switch D. Y si queremos o invertir el sentido del giro del motor, tenemos que desactivar los switch A, el switch D, y activamos el switch C y el switch D, ¿no? En ese caso la polarización va a ser invertida y el giro del motor DC va a ser contrario. Entonces, cuando nosotros tenemos esas dos posiciones indicadas, se van a representar en este caso en estos esquemas. Se va a ver cómo es el flujo de la corriente y los resultados de las posiciones del motor van a ser las que se muestran, ¿no? Cuando se prenden y se apagan los switches, la combinación total. Vamos a tener al final cuatro digamos, estados del motor. Uno es el motor apagado, el motor girando en sentido horario y el motor girando en sentido antihorario, y cuando se hace el proceso de frenado, ¿no? Cuando todos los switches están encendidos. Eso es básicamente lo que se emplea para hacer el uso del puente H. Básicamente esto ya se encuentra, digamos, en vez de usar switches, se utilizan semiconductores y se tienen en el mercado una cierta variedad de semiconductores o chips integrados que tienen ya esta función incorporada. Lo otro importante para este laboratorio es conocer la modulación por ancho de pulso, ¿no? Básicamente lo que consiste es en mandar ondas tipo cuadradas, en el cual se puede variar, digamos, la amplitud del pulso. Se puede mover la amplitud del pulso, pero vemos que tenemos un voltaje pico, digamos, constante. Lo importante de esto es que cuando tú disminuyes, digamos, el ancho del pulso, tú vas a obtener un voltaje promedio bajo, y ese es el voltaje, digamos, estimado que va a recibir el motor. Cuando más delgado sea el ancho de banda, entonces el voltaje promedio va a ser menor, y cuando más ancho sea más amplio sea el ancho de pulso, el voltaje promedio va a ser más alto. Eso quiere decir que se va a poder mover con mayor fuerza y potencia el motor, ¿no? En cambio, en el voltaje promedio bajo, obviamente vas a tener menos potencia para poder girar el motor. Entonces, en este caso usamos un circuito. En este caso es un Arduino, en el que con la ayuda de un osciloscopio vamos a ver cómo es que se controla, ¿no? El circuito consta de un modulador de ancho de banda y un puente H internamente, ¿no? Entonces se ve ahí digamos, el motor en el lado izquierdo, que está en la posición bueno, en este caso todavía tiene una posición, digamos, mediana, ni está ni arriba ni abajo, y vemos ahí también, ¿no?, cómo es que se ha armado el circuito. Cuando el ancho de banda es el ancho de pulso es amplio, vemos que la posición del motor es hacia abajo, ¿no?, del brazo, digamos, que está ahí. Sin embargo, en el otro extremo, cuando el ancho del pulso es menor, vemos que el motor sube hacia la posición, ¿no? El brazo digamos, del pequeño robot sube hacia arriba. Entonces, eso es básicamente lo que vemos con este circuito, como es que cuando se varía el pulso, el ancho de pulso, el motor se puede cambiar de posición, ¿no? Y bueno, gira de un sentido al otro gracias al puente H que tiene integrado. Eso sería todo por este video. Bueno, ahí se ve el Arduino antes de terminar, y se agradece mucho la atención.